Durante años, pensé que para salir adelante necesitaba a alguien, un mentor, una pareja, un amigo que creyera en mí más de lo que yo mismo creía. Me vendieron esa idea 1000 veces. Nadie lo logra solo. Y por mucho tiempo lo creí. Viví esperando ese empujón externo que me sacara del estancamiento. Pero llegó un punto donde entendí que nadie venía. Nadie. Ni un mensaje salvador, ni una oportunidad perfecta, ni un milagro disfrazado. Solo estaba yo y lo que decidiera hacer con eso. Y no fue bonito al principio. Fue duro, fue incómodo, fue solitario, pero también fue real. Fue transformador, porque ese día dejé de esperar y empecé a crear. Dejé de depender y empecé a liderar. Dejé de pedir ayuda y empecé a convertirme en ayuda para mí mismo. Y ahí, justo ahí, comenzó mi verdadera historia de crecimiento. Esto no va de arrogancia, va de autonomía, va de recuperar poder, de dejar de mendigar validación, de dejar de aplazar decisiones por miedo a equivocarte. Vas a ver que sí se puede salir adelante sin ayuda de nadie, cuando entiendes que todo lo que buscabas afuera siempre estuvo adentro. Ese día fue como un puñetazo emocional en el pecho. No hubo música épica, no hubo iluminación celestial. Fue crudo, fue silencioso, y al mismo tiempo fue el comienzo de todo. Me di cuenta de que, por años, había esperado que alguien, una pareja, un mentor, un socio, una señal divina, viniera a rescatarme de mis miedos, de mis vacíos, de mis excusas. Pero ese alguien nunca llegó, porque ese alguien tenía que ser yo. Hasta entonces, había jugado el juego de la víctima con una destreza impresionante. Es que no tengo apoyo, es que nadie cree en mí, es que no sé cómo hacerlo solo. Y ese es que fue la cadena más pesada que arrastré durante años. Me escondía detrás de mis circunstancias, pero las circunstancias no cambian hasta que uno cambia primero. Y fue entonces cuando me miré al espejo, de verdad, y me vi por lo que era. Un hombre con potencial ilimitado, pero también con una lista infinita de excusas elegantes. Ese espejo no reflejaba lo que tenía, reflejaba lo que estaba permitiendo. Y eso fue brutal, porque aceptar que todo era mi responsabilidad fue devastador y liberador. Ese día empecé a hacerme preguntas distintas. En lugar de ¿por qué nadie me ayuda?, empecé a decir ¿qué parte de esto estoy tolerando? Cambió todo. Porque la calidad de tu vida es la calidad de las preguntas que te haces. Y las preguntas débiles generan vidas débiles. Las preguntas poderosas generan transformación. No hablo desde un pedestal. Hablo desde el barro. Desde los días donde no podía pagar la renta y dormía en mi auto. Desde los momentos donde mi autoestima tenía más agujeros que certezas. Pero justo ahí, en el fondo del pozo, fue donde me di cuenta. Nadie vendrá, porque yo soy el que tiene que subir esa escalera, peldaño a peldaño, con hambre, con foco, con decisión. Ahí es cuando el dolor deja de ser tu enemigo y empieza a ser tu maestro. Empecé a agradecer cada fracaso, cada traición, cada no estás listo, porque eran mensajes disfrazados, lecciones envueltas en rabia, fuerza camuflada en rechazo. Y mientras más lo entendía, más dejaba de esperar, más empezaba a construir. Empecé por lo básico. Levantarme antes del sol, comer aunque no tuviera hambre, leer aunque no entendiera, entrenar aunque doliera. No porque quería resultados rápidos, sino porque necesitaba recuperar el control. Tenía que sentirme capaz otra vez. Tenía que convertirme en alguien que ya no mendigaba ayuda, que la creaba. Cuando dejas de pedir permiso para avanzar, algo cambia dentro de ti. Se activa una especie de fuego. Ya no compites con el mundo. Compites con tu versión débil. Y ahí, en esa competencia interna, descubrí la versión de mí que no sabía que existía. No era el más fuerte, no era el más listo, pero era el que había decidido no rendirse nunca. Hoy cuando veo a alguien esperando que las cosas cambien por sí solas, lo entiendo, porque estuve ahí. Pero también sé que no hay salida hasta que uno decide convertirse en la salida. No es una frase bonita, es una verdad incómoda. Y el que tiene el coraje de asumirla, empieza a ganar. Porque todo comienza el día que entiendes que nadie va a salvarte y lo aceptas con orgullo. Durante mucho tiempo,
Mi lenguaje interno estaba contaminado por una sola palabra: necesito. Necesito que me escuchen, necesito que me amen, necesito que confíen en mí. Y cada vez que decía eso, sin darme cuenta, me estaba colocando en una posición de carencia, de dependencia, de vacío. Porque cuando necesitas algo, estás reconociendo que no lo tienes y que tu bienestar depende de eso. Fue entonces cuando empecé a jugar con una idea radical. ¿Qué pasaría si reemplazo necesito por decido? Suena simple, pero es una bomba mental. No es lo mismo decir necesito levantarme temprano que decido levantarme temprano. Lo primero me pone en modo víctima. Lo segundo me pone en el asiento del conductor. La palabra cambia y con ella mi identidad. Tu identidad no es algo fijo. Es un patrón de decisiones que repites hasta que se vuelve tu forma de ser. Y si no decides quién eres, el mundo lo hará por ti. Eso fue lo que me dolió más. Descubrir que había construido una vida basada en necesidades ajenas, expectativas ajenas, miedos heredados. Reprogramar mi mente no fue leer un libro, fue romper patrones a golpes de conciencia. El lenguaje no es solo comunicación, es construcción de realidad. Cada palabra que usas en tu mente está esculpiendo tu destino. Cuando entendí eso, empecé a escucharme con atención quirúrgica. ¿Dónde estoy diciendo no puedo? ¿Dónde me saboteo con un ojalá? Porque esas pequeñas frases son microvenenos y yo las tomaba todos los días. Comencé por lo práctico. Eliminé frases como veremos qué pasa, no sé si pueda y ojalá funcione. Y las reemplacé por voy a intentarlo, decido hacerlo, voy a descubrir cómo. No fue fácil. Mi cerebro quería volver a lo cómodo, pero la comodidad no transforma. Y si el cambio no duele un poco, probablemente no está funcionando. Una herramienta que me ayudó mucho fue la visualización dirigida. Cada mañana me visualizaba tomando decisiones con poder, no esperando señales, no pidiendo permiso. Imaginaba escenarios reales con obstáculos reales y me veía actuando con decisión. No era fantasía, era entrenamiento mental, porque el cerebro no distingue entre lo vivido y lo intensamente imaginado. Me aferré a afirmaciones con peso emocional, no esas frases dulces de autoayuda, sino declaraciones como soy el responsable absoluto de mis resultados, nada externo controla mi actitud, no espero motivación, actúo. Cada una tenía que retumbar en mi sistema nervioso. Tenía que dolerme para grabarse. Y claro, la mente se resistía. No quería soltar años de programación basada en miedo, escasez y validación. Pero yo insistía, como un escultor que talla todos los días la misma piedra. Hasta que un día, sin darme cuenta, empecé a reaccionar distinto. Donde antes dudaba, ahora decidía. Donde antes me paralizaba, ahora avanzaba. Ese cambio de necesito a decido no es semántico, es identitario. Es la diferencia entre vivir dependiendo o vivir liderando. Y esa transformación mental fue la base para todo lo que vino después. Hay decisiones que cambian tu día. Y hay decisiones que cambian tu vida. Las radicales son esas que dan miedo, que sacuden tus cimientos, que te hacen temblar las piernas. Pero también son las únicas que te hacen evolucionar de verdad. No hablo de decisiones impulsivas, hablo de esas elecciones conscientes que rompen con la versión débil de ti mismo, las que no admiten retorno, las que queman los barcos. Recuerdo cuando decidí dejar relaciones que me drenaban. No fue elegante, no fue pacífico, fue incómodo, doloroso, desordenado, pero necesario, porque seguir ahí era como tomar veneno emocional todos los días con una sonrisa. ¿Y sabes qué descubrí? Que muchas veces mantenemos lo que nos destruye, solo porque es familiar. Las decisiones radicales siempre duelen, pero es un dolor quirúrgico, no mata, limpia. Y en ese proceso te das cuenta de cuántas cosas tolerabas por miedo a incomodar, cuántas veces te callaste por no perder, cuántas veces traicionaste tu verdad por evitar el conflicto, hasta que el precio de seguir igual se vuelve más alto que el miedo al cambio. Una vez decidí invertir en un programa de desarrollo personal cuando no tenía dinero ni para comer bien. ¿Loco? Puede ser,
Pero ¿era eso o seguir sobreviviendo? Prefería apostar por mí que seguir apostando por la excusa. Esa decisión me cambió, porque fue una declaración interna. Confío más en mi futuro que en mi pasado. Y ese salto me obligó a crecer más rápido de lo que creía posible. La mayoría de la gente quiere mejorar sin incomodarse, pero eso no existe. La mejora real exige pérdida, perder comodidad, perder relaciones, perder rutinas que te mantenían tibio. Y ahí es donde muchos se bajan del tren, porque el precio de ser uno mismo es alto, pero el de no serlo es mucho peor. Tomar decisiones radicales también significa dejar atrás tu identidad anterior. Ya no puedes jugar a ser víctima. Ya no puedes decir, es que yo soy así. No, porque ahora decidiste ser distinto. Y eso exige coherencia. No perfecta, pero sí comprometida. Porque si vuelves atrás, el dolor se duplica. Te fallas a ti mismo y lo sabes. Las decisiones radicales te obligan a crecer antes de estar listo. No te dan tiempo para dudar. Te empujan al borde y ahí descubres alas que ni sabías que tenías. Es el famoso hazlo con miedo, porque el coraje no es ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Y cada vez que lo haces, tu autoconfianza se eleva brutalmente. La gente me dice, Tony, pero ¿y si me equivoco? Y yo les respondo, prefiero equivocarme actuando que estar en lo correcto paralizado, porque el error se corrige, pero la inacción se acumula y se convierte en un estilo de vida, uno que no quiero, uno que no acepto, uno que destruye lentamente. Tomar decisiones radicales no es un acto de rebeldía, es un acto de amor propio. Es decirte a ti mismo, merezco más y me lo voy a dar, aunque duela. Y cuando lo haces, tu energía cambia, tu entorno cambia, tu destino cambia, porque cambias tú. Y ese tipo de cambio no tiene marcha atrás. Cuando estás solo, todo duele más. Las dudas hacen más ruido, los miedos parecen más reales, y el deseo de rendirse se convierte en una voz persistente. Pero también es en esa soledad donde se templa el carácter, donde te descubres, donde te formas. Y ahí es donde las rutinas dejan de ser hábitos y se convierten en anclas para no naufragar. Empecé con lo mínimo. Un vaso de agua al despertar. Silencio de 10 minutos. Respiración consciente. No lo hacía por moda. Lo hacía porque necesitaba recordar que yo tenía el control de algo. Aunque todo a mi alrededor fuera caos, esa pequeña decisión era mía. Y eso, cuando estás solo, vale oro. Luego vino el cuerpo. No tenía gimnasio, no tenía equipo. Tenía un suelo, y con eso bastó. Flexiones, sentadillas, planchas. No por estética, sino por disciplina. Porque cuando entrenas tu cuerpo sin testigos, estás entrenando tu alma. Estás construyendo el músculo más importante, tu voluntad. La lectura fue otra arma. Me metí en libros como si fueran refugios. Robbins, Viktor Frankl, Napoleon Hill, Jim Rohn. No leía por placer, leía por necesidad. Cada página era una conversación con alguien más sabio que yo. Cada frase me devolvía un poco de fuerza cuando no me quedaba nada. Y esas palabras fueron, muchas veces, mi única compañía. Escribía, cada mañana, sin filtro, sin censura. Vomitaba mis miedos en un cuaderno, y en ese ejercicio encontré patrones. Descubrí pensamientos que se repetían, mentiras que me contaba y verdades que no quería mirar. Escribir fue mi espejo emocional, y también fue mi terapia. La comida también cambió. Dejé de comer para tapar vacíos. Empecé a comer para nutrirme. No tenía acceso a lo mejor, pero sí podía elegir lo menos destructivo. Porque comer basura cuando estás deprimido es una forma sutil de autodestrucción. Y yo ya no quería seguir cavando mi hoyo con cuchillo y tenedor. Dormir se volvió un acto sagrado, no por cantidad, sino por calidad. Rutina de desconexión. Nada de redes,
Nada de luces, solo respiración y agradecimiento. Me hablaba a mí mismo antes de dormir. Sobreviviste un día más. Lo hiciste mejor que ayer. Mañana lo harás aún mejor. No era optimismo, era programación. Y luego, la visualización. Cada mañana 5 minutos de imaginarme fuerte, firme, sonriente, avanzando, aunque la realidad dijera lo contrario, porque la mente necesita una imagen para perseguir. Si no se la das tú, se la dará el miedo. Y yo ya no quería vivir reactivo, quería vivir en dirección. No fue mágico, no fue inmediato, pero fue real. Cada día que repetía esas rutinas, me sentía menos víctima, más líder, más dueño de mí. Porque cuando nadie te ve y aún así lo haces, te conviertes en alguien que se respeta a sí mismo. Y eso no tiene precio. Estas rutinas no cambiaron mi entorno de inmediato, pero cambiaron mi forma de estar en él. Y eso lo cambia todo. Al principio, el dolor me parecía un castigo, algo que había que evitar, silenciar, distraer. Comía para evitarlo, trabajaba para no sentirlo, me rodeaba de ruido para no escucharlo. Pero el dolor es persistente, no se va, se esconde hasta que le prestas atención. Y cuando por fin lo hice, descubrí algo brutal. El dolor no estaba ahí para destruirme, estaba ahí para educarme. Fue un cambio de perspectiva radical. Dejar de ver el dolor como enemigo y empezar a tratarlo como un maestro, como un guía, como una señal. Y claro, eso no fue inmediato. Tuve que pasar por rechazos que me hicieron cuestionar mi valor, fracasos que rompieron mi confianza, pérdidas que me vaciaron. Pero cada uno de esos momentos trajo un mensaje, una semilla, una lección. Recuerdo una ruptura que me dejó emocionalmente en ruinas. No podía entender por qué dolía tanto, hasta que me senté, escribí y observé el patrón. No dolía solo la pérdida, dolía todo lo que yo había depositado en esa persona que no me estaba dando a mí mismo. Mi necesidad de validación, mi falta de límites, mi autoabandono. El dolor me lo mostró como un espejo. Esa fue una de las primeras veces que usé el dolor como maestro. Me pregunté, ¿qué parte de mí creó esta experiencia? No con culpa, con responsabilidad. Porque si no soy parte del problema, tampoco puedo ser parte de la solución. Y ese enfoque me devolvió poder. Me hizo crecer más en un mes que en años de comodidad. No estoy diciendo que el dolor sea divertido. Es incómodo, es crudo, te saca lágrimas, te quita el aire, te parte al medio, pero también te vacía para que puedas llenarte de nuevo. Te rompe para que te reconstruyas con más conciencia. Te aplasta para que descubras de qué estás hecho realmente. Empecé a agradecer los momentos difíciles, a ver cada golpe como una oportunidad de expansión. Si algo dolía, lo analizaba. Si una emoción me desbordaba, la escribía. Si una situación me irritaba, la usaba como mapa para entender qué parte de mí todavía reaccionaba desde el miedo. El dolor se volvió una brújula. A veces, la vida no te da lo que quieres, te da lo que necesitas. Y lo que necesitas muchas veces duele. Pero si estás dispuesto a sentir sin juzgar, a escuchar sin reaccionar, a observar sin culpar, el dolor se convierte en sabiduría. Y la sabiduría no te la pueden quitar. Nadie. Nunca. Hoy, cuando algo me duele, ya no huyo, me detengo. Me pregunto, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué parte de mí se está revelando? Porque sé que si lo atravieso con coraje, saldré de ahí con más claridad, con más fuerza, con más dirección. Y eso vale más que 1000 motivaciones. El dolor dejó de ser un peso.
Se volvió una herramienta. Y cada vez que aparece, lo recibo como se recibe un viejo maestro que sabe más que yo, pero que confía en que puedo aprender. Eliminar la dependencia emocional no fue un acto de frialdad. Fue un acto de amor. Amor propio primero. Amor consciente después. Porque por mucho tiempo confundí amar con necesitar. Y claro, cuando necesitas, ya no estás eligiendo. Estás sobreviviendo, aferrándote. Y ese tipo de vínculo no construye, consume. Tuve que romper muchos mitos dentro de mí. La idea de que estar solo era un fracaso, que pedir espacio era egoísta, que quien te ama tiene que entenderte sin explicaciones. Todo eso, basura emocional disfrazada de romanticismo. Y me costó relaciones, amigos, oportunidades, pero sobre todo me costó perderme a mí. Empezar a sanar esa dependencia fue brutal, porque implicaba reconocer que había construido gran parte de mi identidad alrededor del otro, y sin ese otro no sabía quién era. Entonces me pregunté, ¿qué pasaría si soy suficiente, incluso sin aprobación, sin compañía, sin aplausos? Y fue ahí donde empezó la verdadera libertad. No estoy hablando de aislamiento, estoy hablando de autonomía emocional, de saber que puedo compartir mi vida sin entregarla por completo, de aprender a dar sin vaciarme, de amar sin suplicar. Porque una cosa es compartir tu camino y otra es arrastrarte por el de alguien más. Me ayudó mucho establecer rituales de reconexión personal, caminar solo, viajar solo, tomar decisiones pequeñas sin consultar a nadie, no porque quisiera alejarme del mundo, sino porque necesitaba escuchar mi voz sin interferencias. Y descubrí que estaba ahí, que siempre había estado, solo que la tenía tapada de ruido ajeno. También tuve que observar mis relaciones con lupa. ¿A quién le hablaba por miedo a su ausencia? ¿A quién toleraba solo para no sentirme solo? ¿A quién idealizaba para no mirar mis propias sombras? Y cuando empecé a responder con honestidad, muchas máscaras cayeron. De los demás y mías. Eliminar la dependencia emocional no te vuelve insensible, te vuelve íntegro, porque ya no das por escasez, sino por abundancia. Ya no buscas que te completen, buscas compartir desde la plenitud. Y eso no es frío, eso es maduro, eso es real. Y claro, dolió, porque cuando dejas de depender, muchas personas se van. No porque no te amen, sino porque estaban más enamoradas de tu carencia que de tu esencia. Y perderlas duele, pero es necesario. Porque si para mantener a alguien tienes que traicionarte, el precio es demasiado alto. Hoy puedo amar sin cadenas, puedo escuchar sin absorber, puedo apoyar sin salvar. Y eso, para mí, es un nivel de amor superior. Uno que no pide, elige. Uno que no exige, ofrece. Uno que no encierra, libera. Y en ese tipo de amor descubrí algo que no sabía que estaba buscando. Hubo un punto en mi vida en el que me harté de culpar. A mis padres, a mi pasado, a la economía, a mi educación, a mis relaciones fallidas. Era fácil, era cómodo, era automático, pero también era estéril. No me llevaba a ningún lado, me mantenía girando en el mismo círculo, justificando por qué no avanzaba. Hasta que un día me hice esta pregunta brutal. ¿Y si todo lo que me pasa es responsabilidad mía? La mente, por supuesto, se resistió. «Pero eso es injusto», gritaba. «Hay cosas que no dependen de mí». Y sí, hay cosas que escapan a nuestro control. Pero la interpretación, la respuesta, la actitud, eso siempre está en nuestras manos. Y fue cuando asumí eso al 100% que mi vida dejó de sentirse como una jaula y empezó a parecerse a un campo de entrenamiento. Asumir responsabilidad no es autoflagelarse, es empoderarse. Es decir, si esto depende de mí, entonces puedo cambiarlo. Si yo lo creé, también puedo transformarlo. Y esa sensación, aunque incomode al principio, se convierte en un placer adictivo,
porque deja de importarte lo que no puedes controlar y te obsesionas con lo que sí puedes. Fue en ese momento que redefiní mi relación con el fracaso. Ya no era una señal de que algo estaba mal, era un mensaje de que aún tenía algo por aprender, y lo tomaba como combustible. Cada error, una pista. Cada caída, un recordatorio de que estaba en movimiento, porque solo se cae el que avanza. Los que se quedan quietos no se raspan, pero tampoco llegan. También empecé a ver la queja como un veneno. Cada vez que me quejaba, me estaba diciendo a mí mismo, esto me supera. Y eso ya no era una opción. Así que cambié la queja por acción. Si algo no me gustaba, lo enfrentaba. Si algo me molestaba, lo transformaba. Y si no podía, lo soltaba. Pero ya no me instalaba en la pasividad del lamento. Lo más increíble es que al asumir toda la responsabilidad, también desapareció la ansiedad. Porque ya no estaba esperando que el mundo cambiara. Ya no dependía de que alguien actuara diferente. El foco estaba en mí. Y eso, aunque parezca contradictorio, trae paz. Mucha paz. Es como si de repente la vida te entregara el control remoto. Ya no estás viendo el programa que te imponen. Estás eligiendo qué historia protagonizas. Y sí, eso implica tomar decisiones difíciles, tener conversaciones incómodas, ponerte en riesgo, pero también te da una sensación interna de poder que ninguna excusa puede igualar. Ese placer de ser el arquitecto de tu propia vida no te lo puede dar nadie, porque no depende de aplausos, ni de likes, ni de reconocimiento. Depende solo de ti. Y cuando te das cuenta de eso, la soledad ya no asusta. La incertidumbre ya no paraliza. Porque sabes que pase lo que pase, tú vas a estar ahí. Firme, decidido, presente. Y así es como, sin darte cuenta, te conviertes en alguien que ya no necesita ayuda para avanzar, porque aprendiste a construir desde adentro. Si algo de todo esto resonó contigo, grábate esta frase. Nadie va a salvarme, y eso no es una tragedia, es mi mayor libertad. Porque el día que decides hacerte cargo, todo cambia. Ya no vives esperando, vives actuando. Y ese tipo de vida, te aseguro que es mucho más poderosa que cualquier ayuda externa.